capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te agradecemos por esta palabra, gracias por este mensaje que sabemos que nos va a enseñar en lo que tú quieres hablarnos, qué es lo que quieres decirnos, y danos, Señor, sabiduría para entender, en el nombre de Jesús y por su preciosa sangre. Amén. La palabra nos empieza diciendo: en el principio era el Verbo. Cuando nos ponemos a pensar qué es el Verbo, lo que nos enseñan, el conocimiento que tenemos del Verbo principal es Él. Nos ponemos a pensar en la Biblia, en el principio era el Verbo, quiere decir que en el principio era Dios. Además, la palabra nos enseña también que en el principio Dios era quien estaba allí. Dios fue en el principio de todo. Por ello es que en el principio era el Verbo. También nos dice el versículo: el Verbo era con Dios. Cuando nos ponemos a meditar la palabra, vemos que cuando nos dice que el Verbo era con Dios, ¿qué persona estaba con Dios? ¿Qué persona era con Dios? La palabra en otro versículo nos dice: por ello es que esa persona que está con Dios, por ello es que el Verbo que era con Dios es Jesús, porque Él es quien está a la derecha de Dios y es quien nos habla y nos dice la palabra, que es la persona que está con Dios. El versículo nos dice que el Verbo era Dios. ¿Qué maneras la Biblia nos dice que también Dios era Él? Cuando el Espíritu de Dios baja y desciende sobre nosotros, cuando Jesús viene a esta tierra, cuando está con los discípulos y después de estos momentos que comparte con ellos, y le da Dios su Santo Espíritu a los discípulos por medio de la resurrección de Jesús, vemos que Dios era con ellos y era el Verbo. Se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. En cómo Dios es, el versículo nos habla del Verbo, de Él, de que es Dios y de todas las formas en que Dios puede manifestarse, en esas diferentes formas de ser el Verbo. Y para finalizar, oración. Para finalizar, le vamos oración para agradecer a Dios por la enseñanza que nos dio. Dios mío, te damos gracias por esta enseñanza que nos diste. Gracias por hablarnos, por darnos tu sabiduría, por enseñarnos este versículo que no entendíamos, y por tu gran misericordia y por tu bondad de darnos ese entendimiento para saber que nos querías hablar. Gracias por este mensaje y por darnos este espacio y por darnos este momento para saber más de ti y para conocerte. Gracias, Dios mío, y a ti siempre sea toda nuestra alabanza, todo el honor, toda la gloria y todo nuestro amor y nuestro servicio. Amén. En el nombre de Jesús y por su preciosa sangre. Amén. Espero que hayas aprendido más de Dios. Espero que Dios te haya hablado en este mensaje y que hayas conocido acerca de este versículo. Nos vemos en el próximo versículo y hasta una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.